Lo primero de todo, quería darle las gracias por poder venir aquí. Yo simplemente quiero, en el día de hoy, el objetivo de lo que quiero contarles es que lo que les voy a presentar nos ayude, les ayude, y no, porque nos cuestione cómo vivimos nuestra fe hoy nosotros cómodamente en España, en Andorra, a la luz de cómo viven tantos cristianos, tantos miles, millones de cristianos en los países de los que me ha tocado hablar, de Asia, de los que les quiero trasladar simplemente testimonios para que reflexionen ustedes, ¿de acuerdo? O sea, quiero ser la voz de ellos. Creo que estamos muy acostumbrados, vivimos cómodamente y creo que eso nos hace mucho mal en nuestra vida espiritual. Yo creo que estos cristianos nos despiertan y esa es la misión que quería contarles. Para empezar, Ayuda a la Iglesia Necesitada, así muy brevemente, es una institución pontificia que cumplimos este año 50 años en España. Tenemos oficina en 20 países y proyectos en 150. Es una fundación canónica, como les decía, y tiene como misión la ayuda a la Iglesia en esa labor pastoral. Ustedes me entenderán, pues la Iglesia, esa labor social tan valiosa de construir hospitales, dispensarios médicos y ayuda para las escuelas, pues nada de eso hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, que pone su foco en la evangelización. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. En palabras del padre Benefit van Straten, fundador de la institución, el mejor regalo para un pobre, Jesucristo. Creemos en ello y además de que haya otras muchas instituciones que dan lo necesario para que estas personas vivan, Ayuda a la Iglesia Necesitada está preocupado por la evangelización de estas personas que no tienen acceso a la fe. Esto viene a ser para nosotros una preocupación grande, todos aquellos países en los que la libertad religiosa está puesta en entredicho. Entonces recibimos testimonio en primera persona de muchos países, que es lo que quisiera trasladarles hoy, solo de unos pocos de Asia. ¿De acuerdo? Pues empecemos. En el informe de libertad religiosa que editamos cada 2 años, ponemos en un mapa del mundo 20 países en los que consideramos que la persecución, la falta de libertad religiosa que alcanza el grado de persecución es grave, muy grave, preocupante. Y es esos países que tienen rojo, 20 en total. 14 de ellos están motivados por un Islam extremo que cada vez está resultando más hostil hacia los cristianos, y otros 6 que están gobernados por dictaduras comunistas que, como veremos ahora, pues también son tremendamente hostiles contra los cristianos. Tenemos otros 35 países que tienen un nivel de persecución que nosotros calificamos como preocupante. En torno, estamos hablando al 60% de la población mundial que pisa nuestro planeta de hoy, que viven como nosotros tranquilos, ellos no. Viven en una situación en la que la libertad religiosa está puesta en entredicho de una forma más o menos grave. Calculamos que en torno a 250 millones de cristianos, y hablo de cristianos en propiedad, cristianos en todas sus ramas y denominaciones, sufren algún grado de persecución o discriminación por causa de su fe. Pues sí, esa sería la introducción. Vamos a empezar hablando de uno de los países que he elegido, el peor en el ranking de la falta de lo que son los derechos humanos, que es Corea del Norte. Desgraciadamente, nada sabemos, o muy poquito sabemos de lo que pasa en Corea del Norte. Las fronteras están completamente cerradas. No es que no haya libertad religiosa, es que no hay ninguna libertad. Como decía Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, cuidado, porque la libertad religiosa, la libertad de conciencia, es la primera que va a querer atacar un tirano, porque después de la libertad de conciencia religiosa va la libertad de actuar. Entonces primero iré contra la libertad de conciencia. Conocemos de la dinastía Qin, es la única dictadura comunista del mundo que se perpetúa, que se hereda, por así decir. Aquí tenemos el nieto del dictador que en los años 50 se hace con el poder en Corea del Norte. Un país tremendamente militarizado, que tiene la bomba atómica, que cuenta con la desgracia de tener en torno a 1/3 de la población, todos son datos de las pocas personas que de allí salen y pueden informar, 1/3 de la población vive sumida en el hambre, sin más, en el hambre, en la desnutrición. Pasa al siguiente, por favor. Cuanto más estudia uno de Corea del Norte, más se queda sorprendido. Simplemente les quería mostrar que estas leyes que intentan
acoger a la persona y atarla, pues definen 3 tipos de castas de personas, que después se dividen en 51, que son los leales al régimen. Ojo, porque esto también se hereda. O sea, mi abuelo luchó en la guerra de Japón contra Japón a favor del dictador coreano y entonces yo seré de los leales. Si soy de los vacilantes, es que familiares o antepasados míos, o yo actualmente soy artesano, comerciante, o tuve influencia japonesa, enemigo de Corea, y viven estrechamente vigilados. Estos tienen escasos derechos. Por último, los hostiles. Y como podrán ver, bueno, pues todas aquellas personas que en algún momento de su vida o sus antepasados pelearon contra la dictadura norcoreana y, por supuesto, las personalidades religiosas son enemigos del régimen, se consideran hostiles. Entonces, están sometidos a los trabajos más peligrosos, racionado el alimento, discriminación para entrar a la escuela, casarse y, por supuesto, sometidos a continua vigilancia. Pasamos al siguiente. Esta es la imagen latente de la situación de la Iglesia en Corea. No existe. No existe. Se calcula que en los años 50 había 300.000 cristianos. Esto es lo que se sabe de ellos. Nada. Desaparecidos completamente. En el horario pontificio todavía figuran los nombres de los obispos de entonces. Las fotos que les puedo enseñar de los últimos cristianos son estos. Fotos blanco y negro, años 50, no hay más. Al obispo Francis John O, ahora hace 3 o 4 años, empezaron la causa de canonización. Se entendió que ya con 106 años debía haber fallecido en algún momento, entonces la Santa Sede inicia su proceso de beatificación, porque supone que ha muerto, no se sabe nada de él, absolutamente desaparecido. El padre Emil sí se sabe que está muerto, celebrando la misa durante la guerra. Ven, hay un campo de batallas. Esto es todo lo que sabe de la Iglesia hoy en día. No hay ningún obispo vivo, no hay ningún sacerdote, no hay ninguna religiosa y todo va gestionado, la vida de los obispos, son los obispos de Corea del Sur los que tienen, por así decirlo, apadrinado Corea del Norte, pero sin ninguna presencia física real. Pasa al siguiente. Simplemente les quería hacer mención, porque el contraste es muy fuerte, entre la libertad religiosa y el desarrollo, ¿no? Vemos Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte, 2 países que son 2 Coreas divididas, pero uno en el que hay libertades y otro en el que no. Nos puede llamar la atención, aparte de ese 30% de hambre que hay entre la población de Corea del Norte, un 30% del Producto Interior Bruto, del gasto, está dedicado a lo militar. Por supuesto, les decía que tienen la bomba atómica y una renta per cápita de 1.300 euros. Esto es donde no hay libertades. Por cierto, libertad es un concepto occidental cristiano. Cuando uno viaja fuera, se da cuenta que el concepto de libertad no existe dentro de nuestras fronteras, ni mínimamente como lo conocemos nosotros. Y por otra parte, en Corea del Sur, pues una renta per cápita 15 veces superior, no tienen armas nucleares, no necesitan un ejército monstruoso, obsesionado con el poder y que nadie le haga sombra. Nos hacemos con el ejército y aquí ya nadie puede decir nada. Además, como les contaba, si a mí me cogen porque soy cristiano, por asociación están salpicados mis padres, mis hijos, mis hermanos, por asociación. Entonces la ley va no solo contra el que se le pilla, sino contra todos los de su entorno y por 3 generaciones hacia abajo. Corea del Sur, 25 de junio, recientemente, ha puesto, por cierto, la iglesia en Corea del Sur es una iglesia boyante, también ha sufrido históricamente el martirio por cientos de miles de cristianos que han muerto en Corea del Sur, un día de la reconciliación y la unidad, y han puesto la Virgen en la frontera con Corea del Norte, mirando hacia Corea, con ese deseo de que la justicia y esa fraternidad que nos contaba el Padre Justo lleguen algún día a Corea. La siguiente. Nos vamos a la India. Esperan, vamos a ver así unos países así rápidamente, no da tiempo para más profundidades. En la India estamos hablando del segundo país más poblado. Todo lo que hablemos de China o de la India están afectando prácticamente al 20-25% de la población mundial. O sea, muchísimo. Todo lo que afecte a la India o a China nos afecta a todos mucho, porque son hermanos nuestros que viven hoy. En 3 países, ahí China, India y Pakistán,
suman el 20% el 40% de la población mundial en donde no hay libertad religiosa. ¿De acuerdo? Pasa al siguiente. Comentarles hechos dolorosos y muy desconocidos para los cristianos, de hermanos nuestros en la India. De Navidades de 2007 a agosto y noviembre de 2008 hubo unos ataques de hinduistas. Normalmente cuando hablamos de la India, ¿verdad?, nos quedamos con esa idea de Gandhi, el pacifismo. No sé si vamos a conseguir ver un vídeo que antes estábamos intentando poner, pero que nos quitará un poco esa idea que tenemos de que el hinduismo es algo cómodo para la vida del cristiano. Madre Teresa, solo el 2% de la población en la India es cristiana, 2,5%, y están, bueno, pues igual es el 30% en algunas zonas y 0% en otras muy extensas. Está desigualmente repartido. La zona de Orissa está siendo muy difícil para la vida de los cristianos hoy. Los obispos hablamos con ellos y nos cuentan las graves dificultades por las que pasan. Aquí estamos pues, con las tumbas de más de 100 cristianos que en esas revueltas hubo en los años 2007 y 2008, que después ha habido más de 200 casos de violencia de 2012 y 2013, una violencia que no para. Actualmente, en la India hay una ley anticonversión, como hay en otros países de mayoría musulmana. Esta ley anticonversión está implantada ya en 8 estados de la India. Es la democracia mayor del mundo. También en la Constitución se prevé la libertad religiosa, pero el hecho es que hay leyes posteriores que no permiten a un hindú hacerse cristiano. Ustedes miran, hombre, si es una ley anticonversión, dice, ¿cómo puede ser que un hindú se pueda hacer cristiano? Sí, esa no lo permite, pero si es un cristiano y se hace un hindú, sí. O un musulmán que se hace hindú, sí. ¿Entienden? En esa dirección en la que van las leyes anticonversión. Se están dando muchas conversiones entre los Dalit, las castas más bajas, personas que en principio no tienen ningún derecho en la sociedad y que reconocen en el cristianismo un valor muy grande, porque alguien le habla de tú a otro en esa fraternidad, porque tú eres hermano. Cuando hablamos de fraternidad, dos que son hermanos, que tienen en común. Es un padre. No olvidemos que si hay fraternidad entre nosotros porque tenemos un padre en común, que es Dios. Entonces eso es parte del mensaje cristiano que tanto bien hace en las sociedades, porque somos capaces de sembrar fraternidad. Fraternidad y reconciliación. Si somos hermanos, podemos pedirnos perdón. Esto de ser iguales a los Dalit, pues les levanta su autoestima, ¿no?, su dignidad, que dicen, yo soy importante para Dios, claro que sí, y para mí. Y ese es el testimonio que tantos y tantos misioneros llevan dando en la India desde hace muchísimos años. Pasa al siguiente. Les voy a contar un caso estremecedor de la hermana Mena, a la que conocemos. En uno de estos disturbios de Orissa llegaron los atacantes al monasterio donde estaban ella y un sacerdote. No quiero entrar en detalles, pero ambos dos fueron abusados en público de una forma cruel. Si quieren más detalles lo ven en internet. Y a la hermana Mina, con 28 años, aunque está tremendamente envejecida, le preguntaron, ¿usted ha perdonado? Su respuesta, y estas son las cosas que yo les lanzo para que nos planteemos, nos cuesta perdonar, ¿verdad?, cuando alguien, que se vamos en el coche y nos pita y fuerte, ¿verdad? O el vecino del cuarto hace una fiesta y no me deja dormir porque mañana tengo algo, entonces ya quiero llamar a la policía y quemarle la casa, ¿verdad? Bueno, pues cuando te han ofendido y te han abusado públicamente, le preguntas a la hermana Mina, ¿usted ha perdonado? Y como nos dicen tantos que han sufrido pues en Irak o en Siria secuestros por el Estado Islámico, por terroristas, y dicen, no, es que no puedo no perdonar, porque si no perdono, no puedo vivir. Porque es que claro, soy cristiano, es como, ¿cómo no voy a perdonar yo? ¿Qué va a seguir odiando? Si sigo odiando, no puedo existir, no puedo vivir. Por mi bien perdono, no por el bien de a quien perdone, que él ni siquiera se entera de que le he perdonado, pero a mí me edifica el saber que puedo perdonar. Creo que son grandes lecciones para esos escasos ataques que nos hacen en la vida cotidiana contra nuestra fe. Perdonar, pero de verdad. Así. Nanyata es una niña que también fue agredida en estos conflictos en Orissa en 2008. A Nanyata le preguntamos, ¿cómo vives esto? ¿Y qué dice? Doy gracias a Dios porque me salvó la vida. ¿Cuántos de nosotros
Cuando las cosas nos van mal, ¿qué decimos? Señor, me van tan mal las cosas que iba a perder la fe. Voy a desconfiar de ti, ¿verdad? Entonces ya perdemos la mirada. Sin embargo, qué ejemplo el de esta niña con 12 años que nos dice, es que el Señor, doy gracias porque me ha salvado la vida. Y nosotros muchos occidentales pensaremos, bueno, pero fíjate cómo te ha salvado la vida, ¿verdad? Y ella dice, no, me ha salvado la vida. Y sigue dando gracias a Dios por ello. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos bien. Vamos bien, pero ¿cuántos minutos son? 20 minutos, nos quedan algo más de 6 minutos. De 6, entonces vamos regular. No vamos a ver el vídeo, que tengo un vídeo muy bueno, pero se van a quedar con las ganas de verlo, de cómo los hinduistas radicales atacan una iglesia, lo pueden ver en la página web de la Iglesia Netada, atacan una misión católica y lo destrozan absolutamente todo. Lo cuelgan en internet y dicen, cristianos, católicos en concreto, tened cuidado que vamos a por vosotros. Esto aterroriza. El terror, lo vemos por el Estado Islámico, ¿verdad? Es el primer ganador. Cuando tengo miedo, ya voy con la batalla medio perdida. Pasa al siguiente. Entramos en Pakistán. Si la vida para los cristianos en muchos países es difícil, lo de Pakistán ya roza el extremo de dificultad. Un país muy poblado, más de 200 millones de habitantes, el segundo país de mayoría musulmana más poblado del planeta, en torno al 2% de la población cristiana. Los pakistaníes cristianos son los más pobres de los más pobres, hacen trabajos muy duros. Y no olvidemos que Bin Laden le cogieron en Pakistán, que las madrazas, las escuelas coránicas más duras están en Pakistán. Son miles y miles los jóvenes y los niños que estudian ese radicalismo. Y es país por el que pasan necesariamente todos los terroristas del planeta, terroristas de cualquier caraña. Pakistán, allí van a formarse. La situación de los cristianos allí es dramática. Viven en comunidades, guetos, por así decirlo, y allí se tienen que enfrentar no solo a una ley anticonversión, como vimos en la India, sino a una ley de la blasfemia, que es un paso más y muy duro. Han oído hablar de Asia Bibi, ¿verdad? No les quiero hablar de Asia Bibi porque era una cosa bastante conocida, pero sí, pasa a la siguiente. Sí les quería contar de estos ataques permanentes contra los cristianos, cómo reaccionan ellos, cómo viven y cómo hacen. Sabbath Bhatti era el ministro de las minorías religiosas de Pakistán. Sabbath Bhatti, del que solo les voy a leer del testamento espiritual, que pensaba leerlo todo, les voy a leer una pequeña frase nada más. Dice, me han pedido, porque él cuenta cómo conoció la fe, son familias autóctonas cristianas desde siempre, ¿verdad? Me han pedido que ponga fin a mi lucha, pero siempre me he negado, aun a riesgo de mi vida. Mi respuesta ha sido siempre la misma. No busco popularidad ni posiciones de poder, solo busco un sitio a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter, mis acciones hablen por mí y que digan fuerte y claro que sigo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en mí que consideré un privilegio si debido a este esfuerzo combativo para ayudar a los necesitados, los pobres y los cristianos perseguidos de Pakistán, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir en Cristo y quiero morir en Él. Hasta mi último suspiro seguiré sirviendo a Jesús y a esta pobre y sufriente humanidad, a los cristianos, a los necesitados y a los pobres. Sabbath Bhatti, el día 2 de marzo de 2011, cuando salía de ver a su madre, lo que él preveía ya en su testamento espiritual. Cuando alguien escribe un testamento espiritual es que ya se teme cosas serias, ¿verdad? Nosotros no se nos plantea esto, escribe un testamento espiritual, ¿verdad? Desgraciadamente, porque no tenemos esa tensión. Él sí, ametrallado después de salir a ver a su madre. Su hermano Paul Bhatti vive en Italia, tranquilamente, es médico. Le cuentan del asesinato de su hermano. ¿Saben cuál es la respuesta de Paul Bhatti? Dice, me voy yo a ocupar su sitio. Me voy a Pakistán y me voy a ocupar el lugar de mi hermano. ¿Cuántos de nosotros, si nuestro hermano loco, ministro de las minorías religiosas de Pakistán, le matan a balazos, cuántos de nosotros diríamos, allí voy yo detrás de él? Es otra de las reflexiones que quería dejarles en este rápido mensaje sobre Pakistán. Pasa siguiente. Aquí tenemos una niña pakistaní que nos da un mensaje claro. ¿A dónde mira? ¿Qué miran los cristianos en Pakistán? Al cielo.
Cuando los cristianos dejamos de mirar al cielo, perdemos la esperanza. Y así nos va. Cuando pensamos en que, yo qué sé, quién vendrá, que nos dará esa esperanza que nosotros necesitamos, pues nos la agotan la fiesta. Los cristianos en Pakistán miran al cielo, que saben de dónde viene la esperanza, y ese es el lugar, y no en otro. Otra lección que yo les mando para que pensemos, que muchas veces pensamos que la esperanza viene en otros lugares y nos equivocamos. Pasamos rápidamente, muy rápidamente, porque me quedan ya 2 minutos nada más. Me encantaría contarles despacio de cada uno de estos países, pero será en otra ocasión. China, 1.300.000 habitantes. El 5%, entre 60 y 70 millones, se consideran cristianos. Y en la peculiaridad de China es que hay 2 iglesias. El régimen chino tiene una iglesia que llama patriótica. Los que dicen que son cristianos o musulmanes o judíos tienen que afiliarse, registrarse en la iglesia patriótica, iglesia dirigida por el gobierno de China. El que quiera vivir en una iglesia paralela fiel a Roma, porque la iglesia que está dirigida por las autoridades chinas, que se cuenta lo que quieren las autoridades chinas. ¿Quién nombra a los obispos de la iglesia patriótica china? Los dictadores de China, no es el Papa, como estaría bien. El esfuerzo de la Santa Sede es permanente para que los obispos sean nombrados de forma simultánea y propuesta por la Santa Sede y por el gobierno chino. Recordemos recientemente cuando el Papa Francisco viajó por encima, su avión pasó por encima de China. Eso fue, un hito en la historia, que un papa pase por cielo chino, digamos. Me consta que Juan Pablo II, que visitó tantísimos países, que consiguió estar en Tierra Santa, en Cuba, en China nunca le dejaron entrar. Cuando en China, si uno dice que es católico, ¿a qué se le asocia? A capitalista. Porque ¿qué hablamos de la libertad de los hijos de Dios? Entonces, eso de ser capitalista, de ser occidental, no es nada bien visto porque ya te asocian a los enemigos del sistema. Y encima de una potencia extranjera, ¿cuál? El Vaticano, la peor de todas. Entonces, la iglesia en China, pasa al siguiente, es una iglesia fiel a la Santa Sede, es una iglesia que está muy pobre, de catacumbas, seminarios que son casas en las que no pueden decir que son seminaristas. Una de las misiones que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada en esa pastoral es becar a seminaristas que en su país de origen no pueden formarse. Entonces, pues nos traemos a España, en este caso, hemos tenido recientemente seminaristas en Pamplona, en el seminario de Pamplona y de Toledo. Cuando hablamos con estos seminaristas les decimos, oye, pero tú sabes, de Bantuán, oyeron hablar, ¿verdad?, del cardenal Bantuán. 30 años, pues en unas condiciones. La prisión vietnamita o china, si la comparamos con las prisiones españolas, son de 5 estrellas. ¿De acuerdo? Es que aquello es otro modelo de prisión, de estar. No quiero entrar en esos detalles. Entonces, cuando estos seminaristas que les ordenan sacerdotes en España se van para China y dicen, oye, que nadie sepa nada de que yo he estado aquí, porque igual llego, aterrizo y si se han enterado, me cogen y me pasa como a Bantuán y hasta dentro de 30 años nadie sabe de mí. Y tú le preguntas y dices, oye, y a pesar de todo, Pedro, ¿te vas? Y dice, sí, me voy. Estamos muy preocupados porque en septiembre salieron 2 del Seminario de Toledo para China y no hemos sabido nada de ellos y eso no es buena noticia. Entonces, digo testimonios que tenemos cercanos de gente que vive con intensidad su fe. ¿Cuántos de nosotros nos iremos a China en esas condiciones a una misión de evangelización sabiendo qué es lo que nos podría pasar? Ya para terminar, simplemente les pongo esta bella imagen de un chino que reza el rosario. Cuando uno estudia la realidad de la Iglesia en tantos y tantos países del planeta, se nos quita un poco nuestra mirada estrecha de que yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, española, de mi parroquia, de mi diócesis, y hemos simplificado muchísimo, ¿no? Nuestro hermano chino reza el rosario mientras nosotros dormimos. Ellos también rezan el rosario. No somos propietarios, no nos hagamos propietarios de signos ni de oraciones. Si fuéramos a una iglesia china, ¿qué veríamos? Pues le pasa lo mismo en la India, pues la Virgen con unos trapos de colores que nos parecían horribles, como cuando vamos a un chino, todo con lucecitas, y es ese concepto que ellos tienen de lo bello, de lo bonito. Si fuéramos a una iglesia china, no nos daría ninguna devoción rezar. Lo mismo si os vinieran a una iglesia de Europa, dirían, esto
todo muy soso, difícil rezar aquí. ¿Qué es más bonito? ¿Qué es mejor? Pues lo que me acerca al Señor. Y tal vez sea culturalmente muy distinto cómo permeo yo al Señor en mi vida cotidiana, cómo lo hace un chino, de cómo lo hace un español. Pero de formas diferentes, enriquecedoras, dinámicas, creativas y no cerradas a mi mirada de lo que es la Iglesia católica romana, tal y como nosotros la entendemos en nuestros esquemas. La siguiente. Por último, sí quería trasladarles en esta precipitada presentación unas palabras de esperanza. Estos cristianos que viven en países de tanta dificultad, temor tienen, pero tienen esperanza. Tienen una alegría que yo quisiera ver a la salida de nuestras parroquias, que no se sabe muy bien, es misa domingo y no sabe si es de funeral o es de verdad que celebramos el domingo. Entonces, estas comunidades viven con intensidad su fe. Después nos contará Mireia Males en detalle, ¿no? Temor, claro que tienen, pero viven con una alegría, con un gozo, el hecho de ser cristianos, que nos debieran dar envidia. Y termino diciéndoles que recientemente hablamos con el obispo de la archidiócesis de Mosul, diócesis extinta, porque hace un año el Estado Islámico entró en Mosul y les echó a todos los 120.000 cristianos que ahora están en el Kurdistán. Le preguntábamos y le dijimos a Monseñor Nona, y bueno, oye, que diga a sus católicos, caldeos, no son de rito romano, son caldeos, que rezamos por ellos. Monseñor Nona nos dijo, que sepáis, nosotros también rezamos por vosotros, porque nos preocupa muchísimo cómo está la Iglesia en Europa, cómo estáis los cristianos en Europa. Nosotros también rezamos por vosotros. Pues nada, muchas gracias y hasta pronto.